FDF Académica ha empezado un proyecto que me parece muy valioso y muy pertinente, y es tratar de identificar las falacias lógicas, los errores de razonamiento que están detrás de cómo pensamos, y en particular de cómo pensamos en relación con la situación actual del país, con lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Creo que, entre otras cosas, la pertinencia de ese proyecto radica en que la manera en que pensamos determina el modo como actuamos, y en tal carácter, tratar de librarnos de esas falacias lógicas, de no cometer errores de razonamiento en la medida de lo posible o de no dejarnos seducir por ellos, es inclusive un deber cívico. Tratando de participar en esta convocatoria que ha hecho FDF Académica para identificar estos errores de razonamiento o estas falacias lógicas, quiero contribuir con este pequeño video. Espero que el video como un todo pueda ser útil, y si no, por lo menos algunas de las cosas que voy a esbozar en los próximos minutos. Creo que en el contexto actual de las dificultades por las que atraviesa el país, hemos cometido, entre otras, tres falacias lógicas. La primera, que vemos muy frecuentemente, es la que se llama la falsa dicotomía o el falso dilema, cuando nos plantean que hay solamente dos opciones posibles y que no hay una tercera o cuarta opción. Es más, el falso dilema no tiene que ser necesariamente entre dos opciones, pueden ser dos o más, pero la falacia radica en que se nos plantean como las únicas opciones posibles. Por ejemplo, cuando nos dicen: o usted está con la fuerza pública o está con los manifestantes, o está con el orden o está con el caos, este tipo de generalizaciones se convierten también en falsas dicotomías. Hace poco veía en las redes sociales un mensaje que se ha hecho tristemente popular, en el que quien lo escribe pregunta algo así como: si usted no está de acuerdo con el accionar de la fuerza pública, y publica videos denunciando los excesos de la fuerza pública, entonces cuando tenga un problema de seguridad llame a Superman o a la Mujer Maravilla o a Batman. Este sarcasmo, además muy evidente, cae también en la famosa falsa dicotomía. Nos presenta solo dos opciones posibles: o usted está de acuerdo con la fuerza pública, así cometan excesos, así haya violaciones presuntas a los derechos humanos, así haya presunto abuso de la fuerza, o entonces no recurra a la policía o al ejército cuando le roben su casa o cuando los necesite, y llame a un superhéroe. Así más o menos se construye el argumento que está debajo de este mensaje que ha circulado tanto en redes. Como ven ustedes, es una falsa dicotomía, y podríamos plantear por lo menos una tercera opción, y es tener una fuerza pública que respete los derechos humanos, que respete el bien de los ciudadanos, que esté amparada en la Constitución y actúe de acuerdo con la Constitución del país, que responda a los intereses de la gente que además la paga con sus impuestos. Esa es una perfecta tercera opción que esta falsa dicotomía pretende dejar de manera ilegítima por fuera. Otra de las falacias frecuentes que hemos visto es el famoso error categorial. ¿En qué consiste un error categorial? En mezclar dos elementos o dos sucesos que forman parte de dos categorías distintas y hacerlas pasar como si fueran parte de la misma categoría, como si fueran lo mismo. En el lenguaje popular, cuando le decimos a alguien: usted está mezclando peras con manzanas, estamos acusándolo de un error categorial, de mezclar dos cosas en la misma categoría que son realmente de categorías distintas. Una instancia de ese error categorial que hemos visto con frecuencia últimamente tiene que ver precisamente también con la presunta violencia de la fuerza pública. Cuando nos dicen: la fuerza pública comete abusos presuntamente, o presuntamente abusa de la fuerza, y alguien dice: pero es que los vándalos también cometen abusos y también abusan de la fuerza, o la delincuencia común también comete abusos, también a veces asesina gente. Eso es un error categorial, porque claramente la policía o el ejército o las fuerzas del Estado no pertenecen a la misma categoría a la que pertenecen los vándalos o los ladrones o la delincuencia común. O por ejemplo, cuando el ejército comete algún exceso, o cuando se destapó el escándalo de los mal llamados falsos positivos, los más de 6.400 muertos a manos del ejército inocentes, muchos defensores del ejército, pretendiendo defender lo que ellos llaman la dignidad de las fuerzas militares, recurrían al mismo error categorial, a decir: pero ¿por qué se quejan de que el ejército mate gente si la guerrilla también mata gente, si los criminales también matan gente? Y fíjense que es muy interesante, porque las personas que esgrimen este error categorial con frecuencia están interesadas en salvaguardar lo que ellos llaman la dignidad del Ejército Nacional, pero lo hacen comparando ese Ejército Nacional con los vándalos, con los delincuentes, con las guerrillas. Es decir, de alguna manera se contradicen y probablemente no se han dado cuenta o no les interesa. Un tercer error lógico que se comete con alguna frecuencia realmente no es una falacia lógica, pero es algo que de alguna manera funciona del mismo modo, porque en ciertos casos enturbia nuestro juicio y nos lleva a razonar mal. Y aquí estoy hablando del cliché. Martin Amis tiene un libro que se titula La lucha contra el cliché,
Y en efecto, la filosofía debería ser una lucha contra el cliché, contra los lugares comunes, contra las frases hechas, contra la manera que siempre hemos tenido de pensar sobre algo y que a veces mutila o amputa la reflexión. ¿Por qué el cliché es un enemigo a vencer por la filosofía? Pues porque probablemente nos lleva muchas veces a razonar mal o incluso a no razonar. Hace unos días yo preguntaba en un foro compuesto sobre todo por personal de la salud y personal médico qué podía hacer el gremio médico en Colombia frente a la reforma a la salud que se viene y que es absolutamente nefasta. No obtuve sino una respuesta y esa respuesta era algo así como: lo importante es ser buenas personas, la paz empieza por casa. En efecto, la frase "la paz empieza por casa" puede ser una frase verdadera, por lo menos en algunos contextos. Difícilmente alguien se atrevería a refutar de buenas a primeras una frase tan persuasiva, que es una frase común, un cliché, como "la paz empieza por casa". Pero efectivamente fíjense cómo eso amputa la discusión. Ante una pregunta "¿qué podemos hacer como gremio?", hay una cuestión urgente que requiere que nos pronunciemos o que nos movilicemos. La frase del común "la paz empieza por casa" lo que hace es llamar a la inacción, a la pasividad, a la falta de reflexión, a una actitud inerme ante la realidad. Y el cliché con mucha frecuencia hace justamente eso. Así que esperemos que con estas reflexiones podamos tratar, aunque no es fácil, de no cometer falacias lógicas y de no dejarnos seducir por el cliché y por la frase común, sobre todo en tiempos tan difíciles como los que vivimos. Gracias a FDF Académica y gracias a todos.